Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Vilmar Yaquine Cano Vargas, estudiante del curso Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos en el programa de Ingeniería Ambiental. Entonces, para la etapa 4 del curso, que es el componente práctico virtual, debemos realizar lo que es eh, el desarrollo del compostaje mediante un compostador. Entonces, de esta manera se hizo la elaboración del compostador casero. Entonces, primero que todo, explicar cómo se realizó el compostado en la compostera. Se hizo en un recipiente plástico de aproximadamente 37 centímetros de alto, pues con agujero en el fondo para eh, que la expulsión de los lixiviados. Y por otro lado, la elaboración del compostador casero se realizó con material pues, de residuos orgánicos recolectados en casa, restos de poda o hojarasca o hojas secas y tierra. Por otro lado, en cuanto a la metodología, pues para la elaboración del compostador casero, pues el proceso era hacer una recolección de residuos orgánicos durante 3 semanas. Adicionalmente a estas 3 semanas se debía recoger los residuos orgánicos durante otra semana, o sea 4. Y en las semanas 5 y 6 pues, se hacía la lectura del material procesado dentro de la compostera. Entonces, en cuanto a lo que ya es el procedimiento y la metodología, pues al finalizar cada semana se agregaron los residuos recolectados el compostador junto con capas iguales, o sea, del mismo tamaño, de tierra y hojarasca, como lo mencionaba anteriormente, y tierra. Como podemos verlo acá, donde se miran los residuos orgánicos, la tierra y la hojarasca. Entonces, los resultados. Entonces, el tiempo estimado durante las 4 semanas fue entre el 9 de septiembre y el 4 de octubre. Fueron las 4 semanas de recolección de residuos. Y durante las semanas 5 y 6, que fueron del 5 de octubre al 18 de octubre, se realizó lo que fue la lectura. Entonces, en cuanto a la cantidad de residuos, pues en la primera semana se recolectaron 4 kilogramos, en la segunda 4 también, en la tercera 3 kilogramos y en la cuarta, pues cuando menos se recolectaron como 2.5. Entonces lo que podemos evidenciar acá es que la altura inicial de la primera semana fue de 12 centímetros, ¿sí? Y desde ahí, entonces, la altura final antes de incluir los nuevos residuos era de 10, o sea que redujo 2 centímetros en una semana pues por el proceso de descomposición. De ahí entonces partimos para la segunda semana, que nos dio un total, acumulando residuos de la primera y la segunda, un total de 22 centímetros. O sea que para la altura final a incluir en la segunda semana, esto nos dio 18 centímetros, o sea que se redujo 4 centímetros. Lo que quiere decir que a medida que va aumentando la semana, la reducción a la hora de agregar residuos de cada semana, pues iba aumentando. Entonces, aquí tenemos los resultados de la primera semana. Entonces, la altura inicial del material fue de 12 centímetros y la altura final de incluir nuevos residuos fue de 10 centímetros. Entonces, aquí pueden ver la primera semana, lo recolectaron y aquí ya se ven un poco, pues aunque no era muy poco tiempo, ya se veían más desintegradas. La segunda semana, pues también se tuvo la altura inicial de 22 y pues la altura final del incluir nuevos residuos fue de 18 centímetros, o sea que disminuyó 4 centímetros. Y la tercera semana pues fue el mismo caso, 22 centímetros. La tercera semana fueron
30 y pues redujo 2. Y la cuarta semana fueron pues la totalidad del balde, o sea 30 centímetros, y se redujo a 33. Entonces, pues de este modo, hay algo que apuntar acá, y es que durante las semanas 5 y 6, pues el volumen de los residuos empezó a disminuir. Empezó a disminuir, ¿por qué? Pues por la cuestión de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, de este modo estaba la semana número 5, también se vio el crecimiento pues, de plantas, de algunas semillas que estaban, y de esta manera finalizó el compostaje durante la cuarta semana. Entonces, como veíamos en las primeras imágenes, de esta manera finalizó la cuarta semana. Sí, se puede evidenciar que no se pudieron descomponer en totalidad los residuos orgánicos de alimentos como verduras, frutas y comida orgánica en el hogar. De esa manera finalizó la cuarta semana. Por otro lado, entonces, en cuanto a análisis, pues la diferencia de alturas finales antes de agregar los nuevos residuos entre cada semana fue aproximado entre 2 y 3 centímetros, pues, debido al proceso de descomposición. O sea que pues, cada vez que íbamos agregando más residuos orgánicos, pues cuando íbamos a hacer la medida había disminuido ya entre 2 y 3 centímetros cada semana. A medida que iban pasando las semanas, el volumen del material disminuyó a mayores cantidades. Entonces, esto que disminuía entre 2 y 3, entonces fue aumentando con el paso de las semanas. En las semanas 5 y 6 el volumen del material disminuyó drásticamente, pues no se le agregó más material. Entonces el proceso de descomposición empezó a aumentar y aumentar, y pues empezó a disminuir mayormente el volumen. Con el paso de los días se presentó la proliferación de hongos, insectos y olores desagradables. Pues como vemos acá, se presentó la presencia de hongos, presencia de insectos y plantas, hongos. Con el paso, bueno, entonces al finalizar la semana 6, el compostador disminuyó de 37 a 25 centímetros, es decir, 12 centímetros, lo cual nos indica que este proceso de compostaje o este método de remediación es muy importante a la hora de buscar disminuir la acumulación de residuos orgánicos. Entonces, como conclusiones, tenemos que pues, tener en cuenta al finalizar la primera semana, la semana número 6, los residuos orgánicos no se agregaron en su totalidad, pues como lo decía anteriormente, como mostré en los resultados, los residuos orgánicos no se degradaron totalmente por una causa. La causa fue cuál, que no fueron picados o se les redujo el tamaño antes de agregarlos al compostador. Entonces no alcanzaron a cumplir su ciclo o a hacer todo el proceso durante las 4 semanas. El compostaje es un proceso que contribuye a la reducción de residuos orgánicos en los sitios de disposición final. Entonces, teniendo en cuenta esto a pequeña escala, entonces si se hiciera a gran escala, pues podría ser una muy buena solución o alternativa para disminuir la cantidad de residuos orgánicos, que son mucho mayor a los inorgánicos que llegan a los sitios de disposición final. Y para finalizar, pues durante todo el desarrollo pues, se redujo un promedio de el 32% del volumen total de los residuos, ¿sí? Que se redujo de 37, que es la altura total, a 25 centímetros, que fue como finalizó. Y pues para finalizar, ya para las semanas 5 y 6, pues de esta manera finalizó el compostaje, la disposición final que se le dio fue agregarlo pues, a la huerta casera que tenemos en el hogar. Muchas gracias.